Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Mire, el tema que tenemos para hoy es un tema muy, pero muy importante, trascendental. Es el punto neurálgico de la parte espiritual. Si usted se quiere meter en guerra espiritual, si usted se quiere meter a conquistar, a avanzar, a desarrollarse, este tema es fundamental, el cual he titulado Profetas, la voz de Dios, lucha entre el bien y el mal. Ojo con esto. El anterior programa no se pudo grabar, pero aquí vamos a iniciar con una profundización bastante grande. Quiero que entendamos que no voy a ir acelerado, voy a tomarme mi tiempo para esta saga, porque es mucho lo que se han hablado acerca de los profetas, pero realmente es muy poco lo que se conoce acerca de ellos y del don profético. Y es necesario instruir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios muchas veces nos ha tomado a los profetas como adivinos, y muchos han prostituido el don profético, y es necesario hablar las cosas con claridad. Bueno, pasemos de diapositivas. Miren, mansedumbre y humildad. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice lo siguiente: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Una cosa que debemos tener nosotros, los profetas, debe ser forjada la mansedumbre y la humildad. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros los profetas, Dios nos constituyó como representantes de Él aquí en la tierra. Retomo lo que les decía el anterior domingo. Los pastores y otros consiervos representan al pueblo delante de Dios. Mas los profetas Dios nos constituyó como representantes de Él delante del pueblo. Y es necesario que nosotros tengamos claridad respecto a esto. Dios nos va a usar a los profetas para poder hablar a su pueblo, pero Él va a tener que tratarnos, Él va a tener que transformarnos, Él va a tener que cambiar muchas cosas en nosotros. De esta manera le vamos a poder servir al Dios Altísimo. Entonces, tengamos esa claridad, y pido que por favor tengan el micrófono apagado, por favor. Ahí hay un micrófono abierto. Miren, ¿qué es lo que acontece? Tengamos en cuenta esto. Nosotros los profetas tenemos una responsabilidad demasiado grande. Es impresionante la responsabilidad que tenemos. Dios nos va a usar y nos va a demandar que seamos valientes para no tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque muchas veces Dios nos va a dar una palabra fuerte de exhortación sobre todo el pueblo. Y esto no es fácil, uno tiene que tener los pantalones necesarios y el carácter necesario para poder declarar lo que el Señor ha anunciado y lo que Dios quiere que su pueblo escuche. Por eso es importante que nosotros tengamos esa claridad. Y acordémonos, el Señor le habló claramente a Moisés cara a cara, porque no había nadie más humilde ni más manso que el mismo Moisés. Entonces, pero estas características solamente las da Dios a través del trato. Y mire cómo es importante esto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos habla en su palabra de que nosotros debemos tener siempre esa claridad. ¿Qué acontece? Que Dios va a trabajar en nosotros la humildad y la mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y qué mejor ejemplo, porque Dios Padre sí que le hablaba a Jesucristo, sí que lo utilizó, sí que se manifestó a través de su vida. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Debemos buscar que Dios se manifiesta a través de nuestras vidas.
Pero para eso nosotros debemos cumplir ciertos requisitos. Debemos pasar. El trato profético es un trato muy fuerte. Es un trato donde Dios va a tocar lo más profundo de nuestro corazón y va a tratar con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestros miedos. Va a tratar aún incluso con cosas del pasado, cosas que nos marcaron. Dios tiene que tratar muchas cosas en nosotros y por eso es importante que tengamos las cosas claras. Continuemos con las diapositivas. Miren, en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 9, Dios habla acerca del llamado que le hizo a Jeremías. Escúchese bien. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios hace eso, nos da una responsabilidad impresionante. ¿Por qué? Porque de toda palabra tendremos que dar cuenta. Y aquí es donde nosotros debemos tener las cosas claras y saber que la profecía no es un juego. Saber qué es lo que se puede manifestar a través de la profecía. De hecho, démonos cuenta lo siguiente. Veamos profetas antiguos. Ellos decían una cosa y Dios la cumplía. Veamos profetas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el mismo Jesucristo que utilizó muy bien la profecía, siendo hijo de Dios. Se cumplía, se cumplía, se cumplió. Se cumplió a cabalidad. Nosotros como profetas debemos ser tratados porque es una responsabilidad impresionante. Cuando un profeta está conectado con Dios, como lo decía Elías o Eliseo que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, se cumple. Una vez narra la historia bíblica, dice la Biblia, que estaban molestando unos niños, unos jovencitos, estaban molestando a Elías. Y le estaban molestando y que calvo, 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 calvo. Y de repente les dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que vengan las fieras del campo, el león y el oso, y se los coman. Y efectivamente sucedió. Nosotros debemos tener forjados el carácter. ¿Por qué? Porque en un momento de rabia podemos decir algo en contra de alguien y podemos dañarle la vida. Por eso, nosotros debemos tener claridad respecto a este asunto. Pero mira, abajo añado los versículos del 11 al 12. Dice lo siguiente, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Préstele atención a esto. En este pedacito, en estos 3 versículos, vemos algo tan poderoso. El Señor puso a los profetas, nos puso sobre naciones, y cuando dice sobre naciones, o sea, sobre personas y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar, o para edificar y plantar. Pero es que les digo, tengamos mucho cuidado, el don profético no es un don que sea usado para vanagloria, aunque he visto a muchos que lo hacen. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Debemos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. Y eso va a requerir un precio. Un precio en sacrificio, un precio en entrega a Dios, un precio en muerte personal. Nosotros debemos estar en intimidad con el Señor, por eso había un monte llamado el Monte Carmelo, el Monte de los Profetas. Y Dios siempre nos está diciendo, como dice la canción de Paul Wilbur, ven, subamos al monte, vengan, subamos al monte. ¿Por qué? Porque es necesario que los profetas estemos ahí. Necesario que los profetas pidamos trato a nuestro corazón, que pidamos trato a nuestra alma, que pidamos trato a nuestra carne, pero con misericordia. Es necesario que nosotros dejemos que Dios meta sus manos en nosotros y nos transforme. Nos transforme el carácter, nos transforme la mente, el espíritu de nuestra mente, nos transforme aún nuestras propias conductas, nuestra moralidad, en fin, etc. ¿Ya? Le dice el Señor, mira cómo aquí en el versículo 11, el mismo Dios está indicando cómo nos enseñan los profetas. Como les decía, yo me acuerdo
Yo al inicio no entendía nada. Y me tenía que me explicara. Y oraba por la gente y de repente veía un rollo o veía una imagen. Y yo decía, Señor, ¿esto qué? O sea, ¿qué significa esto? No sé. Y me decía, Iván, ve al libro de Isaías, capítulo tal, versículo tal. Iván, vete a Malaquías, vete al libro de Hechos, vete a tal libro. Esto significa esto, esto significa lo otro. ¿Ya? Y aquí le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? El mismo Dios interactúa con nosotros y nos va enseñando una forma pedagógica, de una forma didáctica, una forma donde nosotros podamos tener un aprendizaje significativo y podamos entender y comprender. Y como les dije, dentro de esta saga incluso veremos lo que es la simbología bíblica. La Biblia es muy simbólica. Lastimosamente no todo el mundo la conoce ni conoce a Dios. Como no se entiende la Biblia, menos se va a poder entender a Dios. Pero cuando Dios trae su Santo Espíritu, empieza a dar revelación fresca, y entonces empieza a abrir los ojos, empieza a abrir los oídos, y empieza a enseñarnos. Una de las cosas que el profeta debe tener claro es que los sentidos espirituales para un profeta son vitales. Hay cosas que solo las vamos a poder distinguir, o como diría la palabra, discernir solamente con el olfato. Como animalitos. Ponga un pedazo de carne y un animal a 200 metros, le llega porque le llega. Póngalo. Puede ponerlo en la selva, donde sea. Le llega porque le llega, por el olfato. Nosotros los profetas tenemos que tener un olfato agudo. ¿Qué es el olfato? Discernimiento. Bíblicamente eso es discernir. Saber qué es lo que viene de parte de Dios, qué viene de parte del diablo, qué viene de parte de mi corazón y qué viene de parte de los hombres. Y entonces el mismo Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él le responde y le dice, veo una vara de almendro. Y el Señor le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué significaba la vara de almendro? La vara de almendro reposa en el arca del pacto, significando que Dios hará reverdecer su pueblo, reverdecer a sus siervos. Porque esa vara representaba a la tribu de Leví, a Aarón y su descendencia. Imagínense cómo es esto. Dios siempre hará reverdecer a su sacerdocio, a su pueblo. Miren lo tremendo. Y solamente en estos 3 versículos, miren todo lo que Dios nos dice. La Biblia es muy simbólica. Continuemos. Mira, Dios prometió en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 17, dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Escúchese bien. Por favor, es una promesa de Dios, que en los tiempos postreros, Dios va a despertar a toda persona. Dios va a empezar a dar visiones, sueños, pero la gente no entiende y entonces se utiliza la profecía para adivinar casos, casas, carros, declararles casas, carros, becas y demás. Y para eso no se hizo la profecía. Debemos quitar esa prostitución espiritual que hay. Para eso no se creó la profecía. Rara vez Dios habla acerca, escuche bien, rara vez Dios habla acerca de las personas cuando van a ser pareja. Ya me ha pasado con 3 parejas y Dios las ha bendecido muchísimo. Muchísimo, como les contaba el anterior domingo. Incluso a mí me trajeron una torta de chocolate, que me encanta el chocolate, en gratitud. Y esas 3 parejas sirven a Dios y esas 3 parejas están consagradas a Dios y están en bendición. ¿Ya? Entonces miren cómo es esto. Pero la profecía no es para eso. Y uno tiene que ser sensible a la voz de Dios. ¿Cuándo sí, cuándo no? Miren, la profecía tiene que cumplir tiene que tener 3 sazones. Hablemos así, a nivel culinario. 3 sazones. Tiene que tener edificación, consolación y exhortación. Por lo general en la iglesia actualmente todo el mundo quiere ser consolado. Pecan o pecamos y entonces ¿qué es lo que pasa? Queremos recibir consolación. Lastimosamente, la gente se mueve mucho en emociones y trata de manipular lo que es la fe. Y entonces los predicadores, para tener las iglesias llenas,
dan puro mensaje motivacional, pero Dios no nos ha llamado a los profetas a eso. Pongamos ejemplos. Juan el Bautista tuvo que reprender al mismo Herodes por el adulterio que tenía con la esposa de su hermano, o sea, con su cuñada. Y eso le costó incluso la cabeza. Entonces, mire cómo es esto. ¿Ya? Si tú revisas cómo es Dios, manda a los profetas en ciertas épocas. Todo eso lo vamos a ver. Sino que les estoy aquí adelantando un poquito. Mire cómo es esto. Por ejemplo, el profeta Natán. David era un hombre, un siervo, conforme al corazón de Jehová. ¿Qué pasó? Sencillo. Llegó Dios, miró el adulterio, miró el homicidio que hizo David con aquel Urías Eteo. Y el mismo Señor le manda a Natán a reprenderlo. Y le desata una palabra que le partió la casa en dos. El mismo Absalón, su hijo, se levanta en contra de su padre, coge y adultera con las concubinas de su padre en público. ¿Y qué es lo que acontece? Que finalmente el hijo de David es muerto a manos del general del ejército de David. Y desde ahí se habla de un espíritu, el espíritu absalónico, que divide las congregaciones. Y es un espíritu que se puede meter en cualquiera. Por eso les digo que es importante que nosotros cuidemos. ¿De quiénes? De nosotros mismos. Que nosotros como profetas tengamos un cuidado impresionante, que pidamos a Dios que Él nos trate, que nos sane, que nos renueve, que nos pueda utilizar de manera poderosa. ¿Listo? Entonces Dios ha prometido que en el tiempo postrero derramará su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios es claro, Dios es dadivoso, misericordioso, pero es necesario poner gente como Mardoqueo, como las parteras hebreas, que puedan guiar a su pueblo, que puedan amamantarlo, que puedan darle viandas, que puedan enseñarlos e ilustrar a su pueblo en este camino. Y también es importante que el pueblo de Dios ore por los pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Oren para que no nos pervirtamos, para que Dios nos siga enseñando, para que seamos dóciles, para que no se nos suba a la cabeza los milagros, los dones, resurrecciones y demás que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Porque eso es de Dios, no es nuestro. Lo que pasa es que a veces el burrito cree que es mayor que el Señor al cual lleva en sus lomos. Y entonces ahí es donde entra Satanás a dañar. Por eso es importante que oremos los unos por los otros y tengamos un corazón muy dispuesto para la enseñanza en Dios. Continuemos, mira. El espíritu profético de Dios versus Pitón. Primero que todo, el espíritu profético de Dios es aquel que va a llegar sobre nosotros los profetas y va a empezar a desarrollar. Primero aparece el don profético, empiezan a aparecer visiones, empiezan a aparecer sueños, y empieza a desarrollarse. Al inicio se ven visiones, como yo les decía, al inicio veía visiones, no podía ver ni colores, ni formas, ni figuras, ni voces, nada. Poco a poco, en la medida que se fue ejercitando, en la medida que Dios me fue metiendo al gimnasio espiritual. ¿Cómo? Me visitaban espíritus de 8 o 6 metros y me pegaban unas pelas terribles. Y espero no se asuste, le voy a explicar esto. Mire, como les decía, todo el mundo quiere el don profético, pero no saben el precio que hay que pagar. ¿Ya? Es un precio de muerte a uno mismo impresionante. Y uno tiene que estar en integridad, porque si no es difícil la cosa. Mira, ahí Dios mismo nos indica el caso de Jonás. Tuvo que meterle la mano al punto tal que lo tuvo que meter exactamente al vientre del gran pez. Preste la atención. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, la señal que pide este pueblo pervertido, se le dará la señal de Jonás. Y Jesús tuvo que ir a estar 3 días y 3 noches en el infierno.
Pero le digo, son cosas bien tremendas y uno tiene que aprender de todo eso. La Biblia es muy simbólica. El espíritu profético te va a enseñar. Usted no le tenga miedo si tiene que confrontarse demonios. Usted no le tenga miedo si tiene que si tiene guerra espiritual en contra suya. No le tenga miedo que se le levantó un brujo. No le tenga miedo que se le levantó un satanista. No les tenga miedo. La gente, perdón la expresión, la gente se orina del miedo. ¿Por qué? Porque se le levantó un siervo de Satanás en contra. No le tenga miedo. Eso es necesario. Es necesario que usted tenga en cuenta de que Dios te metió al gimnasio espiritual y ahí es donde te vas a desarrollar. En una batalla siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. El perdedor es despojado. Cuando tú ganas espiritualmente, despojas a tu adversario y le quitas lo que tiene y lo puedes usar lavándolo con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es así. El más fuerte prevalece espiritualmente. Por eso Dios prevaleció sobre Faraón y su ejército, sobre Faraón y sus dioses. Mire cómo es esto. El libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón tiró su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el Faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó, las varas de todos ellos. El espíritu de Pitón es el espíritu antagonista al espíritu profético de Dios. Quiero aclararles lo siguiente, mira. Satanás copia todo. Lo único que no puede dar Satanás es vida eterna y salvación. No puede dar paz, no puede dar amor, no puede dar mansedumbre y humildad porque no los tiene. No puede dar los frutos del Espíritu Santo de Dios. De resto te copia todo. Te hace milagros, te pone a llorar vírgenes, te pone a llevar estatuas, te hace de que se aparezca cualquier espíritu engañador y hace de todo. De hecho, el libro de Apocalipsis nos menciona que los espíritus de engaño tienen forma de serpientes, tienen forma de sapos. Y estos hacen milagros y demás para que la gente adore a la bestia. ¿Ya? Entonces préstele atención. Es necesario que nosotros conozcamos todo esto. Usted me dirá, ¿dónde está en el libro de Apocalipsis? Búsquelo. Búsquelo, se lo dejo de tarea. Ahí está clarísimo, 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 clarísimo. Creo que es en Apocalipsis capítulo 13, si no estoy mal. ¿Ya? Entonces, mire cómo es esto. Esto es supremamente poderoso. Aarón y Moisés se presentaron delante de Faraón. Se presentaron delante del mismo adversario a decirle, deja en paz a mi pueblo, déjalo salir para que adoremos a Dios en el desierto. Préstele atención. Arrojan la vara. Dios le dio señales a Moisés, porque Moisés le dijo, bueno, y entonces ¿cómo haré para que me crean? Y le dijo Dios, mete tu mano en el costado. La metió, salió leprosa. Le dijo, ahora sí, vuélvela a meter al costado. La volvió a meter, salió limpia. Le dijo, arroja tu vara. La arrojó, se transformó en una serpiente. Ahora sí extiende tu mano sobre tu vara y ¡pum! Otra vez el báculo. Mire cómo es esto. El báculo del pastor. Entonces mire cómo es esto. Faraón dice, sí, ese truquito sí ya me lo sé. Tráigame aquí a los brujos y a los sabios. Tráigamelos. Ahí hicieron lo mismo. Satanás te hace lo mismo. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres prosperidad? De hecho, en Bogotá o Cali, está la iglesia de Satán. Y allá está yendo mucha gente. 300 almas en un servicio, pactando con Satán por fama, por riquezas, por gloria, por sanidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás te puede dar eso. Al mismo Jesús lo tentó, le ofreció riquezas. Lo tentó que si era hijo de Dios, lo tentó en el orgullo. Le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo, arrójate de este lugar y Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra.
en fin, etcétera. Pero es necesario resistirlo. Pero miren cómo es esto. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Dios toma a estos hombres, a Aarón y a Moisés, y empieza a usarlos. Pero el adversario toma a sus brujos, que son profetas, al servicio de Satanás, bajo la dirección del espíritu de Pitón, que es de adivinación. Nosotros los profetas de Dios somos profetas, o sea, personas que podemos oír y ver las cosas que Dios quiere, y estamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y empieza esa guerra, esa batalla. Ahora, quiero que veamos cuándo, cómo y dónde Dios empezó a mandar a sus profetas, porque Dios hablaba en momentos especiales. Cuando Dios ve a alguien que no quiere oír, se le queda callado. Al pueblo se le quedó callado muchas veces más de 400 años. Por eso Israel muchas veces cayó, y hasta el sol de hoy cayó en una religiosidad terrible. ¿Ya? Y ahora, después del contexto histórico profético que les voy a mostrar, veremos cuál era el nombre de aquellos brujos que enfrentaron a Aarón y a Moisés. Mira, contexto histórico profético. Aquí Dios nos enseña que levantó a varios profetas en varios momentos críticos de su pueblo. Abdías, el profeta Abdías, en el tiempo en que Jerusalén, la destrucción por el ejército babilonio, donde los babilonios decían: estrellen sus niños contra las rocas y exterminen a los judíos. Miren las condiciones tan difíciles a las que el mismo pueblo llegó. ¿Por qué? Llegó a causa de qué? A causa de su desobediencia. ¿Usted cree que a Dios no le dolía ver cómo a su pueblo lo estaban masacrando? ¿Cómo a su pueblo le estaban haciendo daño? Hay un salmo que dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que te aman. Nosotros debemos amar a Israel. Nosotros debemos amar al pueblo de Dios, a Jerusalén, su ciudad santa. Nosotros debemos bendecir a su pueblo. Es más, en sus oraciones dígale: Señor, desde el interior mío, desde mi interior, bendigo con todo mi ser a tu pueblo, Señor. Bendigo a Israel, bendigo a Jerusalén. Sea la paz en ellos. Y verá cómo su vida se va para arriba. Mire, Chávez maldijo a Israel desde sus entrañas y le apareció un cáncer en el intestino. Mire cómo es esto. ¿Se me entiende? Y se lo llevó y luego decía: Cristo, dame vida. ¿Y qué le iba a dar Cristo vida? Si él sabía que era enemigo de su pueblo. Dios dijo: bendecirá el que te bendijere y maldecirá el que te maldijere. Son las promesas que reposan sobre ese pueblo. Tengan cuidado. Bendiga a Israel, no se meta en contra de Israel. Bendígalo. Bendígalo porque es pueblo de Dios. Que están apartados en este momento, sí. Pero llegará un momento en el que Dios tocará sus vidas y será quitado el velo. Y se volverán a Dios. Mire, Jonás, lo que les decía. Si hay un profeta que nos indique cómo es el trato de Dios cuando un siervo de Dios se pone rebelde, es Jonás. Tenía una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios. Y quería ver perecer a sus enemigos. Pero Dios había determinado salvarnos. Y llega Dios y le dice: vas a ir para Nínive. Pero este profeta se fue para Tarsis. Y el mismo Dios alborotó el mar. Hasta los mismos pescadores, los mismos trabajadores del barco decían: no, pero ¿quién es el salado? ¿Quién es el de la sal tan tremenda que está que nos hunde el barco? Y aún Dios utilizó la suerte para hablar y decir que era Jonás. Mire cómo es esto. Y lo trató y finalmente lo llevó a predicar, volviendo a pescado, lo llevó a predicar a Nínive. Nínive se humilló, se arrepintió, declaró ayuno hasta los animales. Desde
adultos, hasta niños y hasta animales no probaron bocado durante 3 días. ¿Y qué pasó? Que el Señor escuchó y perdonó a Nínive. Y Jonás, viendo todo eso, estaba disgustado porque había mucho sol y estaba debajo de una palmera. Imagínense. Oseas, el mensaje de Oseas. Mire, Dios es multiforme, Dios nos puede enseñar de muchas maneras. A Jeremías lo llevó a la casa del alfarero para enseñarle. A Oseas, el mensaje de Oseas sale o brota de una tragedia familiar. Dios hace que Oseas, que vendría a ser el mismo Josué, hace que se casara con una ramera, con una prostituta, para indicarle al pueblo de Dios que se habían portado como una prostituta con Dios y que Dios estaba ofendido. Joel, el mensaje brota a raíz de una tragedia nacional, invasión de langostas y los ejércitos extranjeros. Estaban fregados por todo lado. Y luego dice en Joel, en un pasaje del libro de Joel, dice lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, el ejército, mi ejército numeroso y grande, que envié contra vosotros a causa de vuestra rebeldía. Ese tipo de espíritus, la langosta, el saltón y el revoltón, hace que por más que trabajes, todo se lo llevan. Es como que estuvieras metiendo todo tu esfuerzo, tu trabajo, toda tu plata en una bolsa vacía, rota, y estás metiendo continuamente, todo eso se está desparramando. Mire cómo es esto. Dios nos habla que levantó profetas para hablar a su pueblo. Dios no hace nada sin darlo a conocer primero a sus profetas. La cuestión es saber discernir cuándo Dios está hablando. Porque me he encontrado con gente que toman poco la palabra de Dios, la palabra profética, y se le cumple. Y luego lo llaman a uno angustiado a decirle: pero ¿qué pasó aquí? Y sencillo, Dios habló, no le prestaste atención. Por eso, una de las cosas que el profeta debe desarrollar, además del discernimiento que les decía, es el oído. El oído es la boca espiritual. El Señor Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y es necesario poder tener agudo el oído. Porque hay muchas voces. Está la voz de tu corazón, está la voz de las personas, está la voz del diablo, pero también hay una voz que es apacible y es la voz de Dios. Todas las otras voces no te quieren dejar oír la voz suave, dulce, apacible de Dios. ¿Listo? Continuemos, mira. Los magos de Egipto, lo que les decía. Vamos a ver quiénes confrontaban a Aarón y a Moisés. Pero debemos tener en cuenta de que Dios habla en momentos específicos en nuestras vidas. Puede hablar antes de que ocurra, puede hablar después de que ocurra, puede hablarnos del pasado, puede hablarnos del futuro, en fin, etc. Acuérdese de Daniel con aquel rey de Babilonia, al cual Dios le dio un sueño, y Daniel le dijo: cuídate, le dijo, cuídate. ¿De qué? Cuídate precisamente de algo que se llama la soberbia. Cuídate de eso. Se lo dijo claramente. ¿Y qué pasó? Que aquel rey no escuchó. Y entonces le entró un espíritu de locura. Y como les he enseñado, si usted ve a alguien adicto a las drogas, al alcohol, si usted ve a alguien que está en la locura, son espíritus de orgullo. Listo. Los magos que enfrentaron a Aarón y a Moisés se llamaban Janes y Jambres. Según el diccionario Perspicacia, dice: opositor de Moisés, con quien Pablo comparara a los apóstatas que resisten la verdad. En eso está en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 9. A Janes y a Jambres, cuya locura fue patente a todos.
No se les identifica, no se les identifica en las escrituras hebreas, pero por lo general se acepta que eran dos de los hombres importantes de la corte de Faraón, quizás los sacerdotes practicantes de magia que se opusieron a Moisés y Aarón en las diversas ocasiones en que estos comparecieron ante Faraón. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos 11 al 12 y el 22. Éxodo, capítulo 8, versículos 17 al 19. Éxodo, capítulo 9, versículo 11. ¿Ya? Y nosotros debemos tener en cuenta esto. Miren, esto es tremendo y poderoso. Tremendo y poderosísimo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener claridad respecto al asunto. Por favor, ¿me confirman si están viendo la diapositiva? Ok, perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Miren, tengamos en cuenta lo siguiente. Miren, este tipo de magos se enfrentaron a Moisés y nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos magos representan a los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que una vez degustaron de la presencia de Dios y ¿qué pasó? Que finalmente terminan negándolo. ¿Ya? Sigamos con la diapositiva. Mira, ¿qué dice la Biblia acerca de Janes y Jambres? Apóstatas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 9. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Mira cómo es esto. Tenemos que tener mucho cuidado con esta gente, porque un apóstata te puede llevar a que te perviertas y te dañes. Y debemos tener mucho cuidado para no volvernos apóstatas. Debemos aplicar la palabra de Dios. Porque aquel que no vea la aplicación de la palabra de Dios, la palabra misma lo matará. ¿Listo? Continuemos. Porque el tiempo ya es corto. Nos quedan 14 minutos. La profecía debe ir acompañada de ¿qué? 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 al 7 dice: Ahora pues, hermanos, si yo voy a hablar a vosotros, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Te lo voy a decir lo siguiente. Si tú no entiendes lo que Dios te está hablando, ¿cómo vas a ser edificado? ¿Cómo vas a poder edificar a otras personas? Es importante que nosotros los profetas permanezcamos en su presencia, permanezcamos en la revelación del Espíritu Santo y permitamos de que Dios mismo toque nuestras vidas, que Él mismo toque nuestro ser y nos lleve directamente ¿a qué? Directamente a estar en su presencia. Si usted como profeta y si usted que está en un ministerio profético como este, tiene que entender de qué, de que no va a ser Dios con usted, no va a pasar de largo y que Dios va a empezar a llevarlo a explorar la parte profética siempre y cuando ese sea su llamado. Entendamos esto, ¿ya? Para eso es importante, es necesario escuchar qué soñó, qué vio. Venga, cuéntemelo. Escríbame por el interno y con gusto le estaremos pidiendo a Dios de que dé la revelación y le estaré explicando qué significa su sueño o su visión. Continuemos, por favor. Porque se necesita el don profético es para poder edificar a la iglesia. Tipos de profetas según la historia de Israel. Existen 3 tipos de palabras hebreas que refieren a los profetas. La Biblia web destaca que todas son correctas, pero su aplicación en la Biblia destaca además los tipos de profeta. Roé, el que ve, se interpreta como vidente. Era la palabra utilizada en un principio, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. José, el que tiene visiones, igualmente quiere decir vidente.
pero fue la que se utilizó para reconocer a los hombres y mujeres de Dios, profetas, en las Sagradas Escrituras. De hecho, era más utilizada en los profetas de Judá, como Amós, capítulo 7, versículo 12, Isaías, capítulo 29, versículo 10, capítulo 30, versículos 9 al 10, y Miqueas, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Nabí, vocero de Dios, esta palabra integral para referirse al profeta. Cuando se usaba Rué, después de los tiempos del profeta Samuel, la audiencia entendía que se trataba de un vidente, que no era del Señor, que podría considerarse como adivino. Luego, José, para referirse a los profetas legítimos de Israel. Miren cómo es esto de tremendo. ¿Ya? El mismo Dios le va enseñando a su pueblo de que hay gente que está ministrada por el Señor y a otro que está ministrada por el espíritu de Pitón. Continuemos. Tipos de profetas según la Biblia. Hablamos de los profetas de Dios. Profetas mayores, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Abdías, Joel, Malaquías. Y falsos profetas, profetas de Baal, profetas de los reyes y adivinos. Profetas de Baal. ¿Quién es el dios Baal en la Biblia? Narrativa bíblica. En Tanaj, el dios Baal es llamado uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rendían culto en algunas ocasiones cuando se alejaban de su Dios. Sea de nuestro Dios Yahweh, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu. Fue adorada por los fenicios junto al dios Dagón, el más importante de su panteón. Dagón es uno de los dioses a los cuales lleva la idolatría. Y para que me entiendan, es aquel dios, entre comillas, o aquel falso dios que tiene cuerpo de pez, mitad cuerpo de pez y mitad cuerpo de hombre, y cuyo gorro es la mitra de los papas católicos. Mire, ¿qué hace el demonio Baal? En mitología y demonología, Baal, también escrito Baal o Buel, es el primer rey del infierno, una de las potencias infernales que se citan en los libros de magia o grimorios, como el Asgoetia o el Pseudomonarchia. Representan poder del oriente. Miren cómo es esto, y muchas veces la gente se va en contra de la palabra de Dios y no se da cuenta, y están adorando a demonios, como este, que es el primer rey del infierno. Mira, profetas de los reyes. Mira la diferencia de los profetas. Profetas de los reyes. Entonces, oíd, pues, palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Esto está en Miqueas. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Con esto Dios nos da a entender lo siguiente. Una, hasta el mismo diablo tiene que servirle. Por eso se levanta ese espíritu impuro y le dice, yo lo haré. ¿Cómo lo harás? En forma de mentira. Dos, los profetas de los reyes no son profetas de Dios. Dios no nos viene a constituir como profetas de alguien. Somos profetas de Él y tenemos que permanecer en ese celo y en esa entrega para con Dios, para que Dios nos pueda utilizar. ¿Listo? Vamos a continuar. Mira, porque el tiempo ya está muy corto. Adivina, Pitón. Pablo libera a una mujer de adivinación. Hechos capítulo 16, versículos 17 al 18. Esta, siguiendo a Pablo, o sea, esta chica que estaba poseída por el espíritu de Pitón, a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si Dios nos indica que nos ha dado la potestad sobre esos espíritus y más, ¿por qué les tenemos miedo? Debemos tener en cuenta qué Dios es el que tenemos y a quién servimos.
Por eso le digo, se levantó un brujo, un satanista, no le tenga miedo, hermano o hermana. El Espíritu de Dios que debe habitar en nosotros es mayor que él. Ellos deben estar con miedo. Mire cómo es Pitón. Una serpiente terrible. Características de Pitón. Ojo. El espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que nosotros no cumplamos con nuestra asignación aquí en la tierra. Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar y la intimidad con Dios. Presten atención. ¿Qué le estoy diciendo cómo ataca? Tercero, busca momentos de debilidad, pereza y cansancio espiritual. En estos momentos en que estamos durmiendo espiritualmente, que el espíritu de Pitón puede fácilmente llevarnos. Presten atención. Te quiere traer un aletargamiento impresionante. ¿Para qué? Para que no estemos conectados con el Espíritu Santo de Dios y empiece a operar este espíritu trayendo adivinación. Y lo he visto mucho en las iglesias que lo utilizan para adivinar y sacarle plata a la gente. Continuemos. Características, profetas de Dios. Los verdaderos profetas de Dios entregan y dan toda la gloria a Dios. Los verdaderos profetas de Dios, sus intereses para hacer la voluntad de Dios sin motivaciones financieras. Los verdaderos profetas de Dios someten a la guía del Espíritu Santo, se someten. Los verdaderos profetas de Dios someten sus intenciones para que no sean sacados de la presencia de Dios y para que puedan ser acercados a Dios. Los verdaderos profetas de Dios nos llevan a depender de Dios. Los verdaderos profetas de Dios operan en el reino de luz. Los verdaderos profetas de Dios están motivados para traer vida, esperanza en Cristo. Cosa que si a usted le llevan a tener fe en la sal, en el aceite y demás, no. Hay que tener la fe puesta en Jesucristo y hay que hacer actos proféticos pero en el Señor. Adivinos o falsos profetas. Los adivinos quitan la gloria a Dios, manifiestan vanagloria. 2. Los adivinos están motivados por intereses financieros. 3. Los adivinos mueven por un espíritu de manipulación, o sea, el espíritu de Pitón, se mueven por el espíritu de Pitón. Los adivinos, 4. Los adivinos tienen intenciones para alejarnos de la presencia y de la intimidad con Dios. Los adivinos quieren hacernos dependientes de ellos, eliminando nuestra dependencia de Dios. Por eso, usted y yo no podemos depender de nadie, solamente del Señor. Mira, los adivinos operan en el reino de la oscuridad. Eso de que venga, tráigame esto, tráigame una foto, se lo rezo, esto, aquello. No. Tómese ese menjurje. Tampoco. Los adivinos están motivados para traer muerte física y espiritual a las vidas. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.